Bien, seguimos entonces con el tema trascendente para nuestra materia en la enseñanza universitaria y para el ejercicio profesional de la demanda. Artículo 330 del Código Procesal. Este tema tendrá una profundización en el desarrollo de las clases prácticas cuando podamos retomar la actividad presencial. Nos vamos a ubicar en el artículo 330, insisto, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en otras normas del Reglamento para la Justicia Nacional, varias de las cuales iré mencionando en el desarrollo que viene. Este archivo profundiza algunos puntos, les sirve como guía. En algunos no me voy a detener por el tiempo previsto para la clase, aunque sí en la mayoría. El concepto, se trata, cuando hablamos de demanda, de un acto de apertura formal del proceso que en nuestro régimen procesal civil debe contener por lo menos una pretensión. En un proceso puede haber diligencias preliminares, esto es medidas preparatorias o prueba anticipada, o no haberlas. Si las hay, la demanda es el acto procesal siguiente. Si no las hay, la demanda es el primer acto procesal. Como les decía anteriormente, es, si fuera una partida de ajedrez, la apertura que marca el camino de todo lo que ocurrirá en este proceso a continuación. Desde el punto de vista estratégico, es un acto central al que hay que prestarle mucha atención. Desde el punto de vista de la admisibilidad, iremos desarrollando en la clase de hoy los principales recaudos. Desde el punto de vista de la fundabilidad, si yo quiero obtener una sentencia favorable, mi demanda debe expedirse, debe desarrollar el derecho. ¿En qué se funda? Debe desarrollarlo y debo poder acreditar que el supuesto fáctico encuadra finalmente en una norma jurídica. Si yo estoy reclamando una indemnización porque hay bienes, hay un regalo que me hicieron como novio, o que le hicieron al novio y a la novia, y luego no se casaron, y ese regalo les fue hecho en miras a que se iban a casar. Este es un instituto que se llama, o se llamaba, esponsales de futuro. Este planteo no va a tener fundamento en derecho. El juez se podrá iniciar una demanda, pero al final del camino el juez seguramente va a rechazar la pretensión respecto de estos bienes que una persona le reclama a la otra. Se pelearon los novios, entonces el novio le reclama a la novia, o la novia le reclama al novio, que le reintegre ese bien porque provino de un familiar de ella o de él. No va a tener andamiaje, no va a tener sustento en derecho, entonces la demanda se va a rechazar. Luego, la calidad hacia la legitimación. Si yo reclamo el divorcio contra mi suegra no está habilitada por la ley para ser sujeto pasivo del divorcio. Falta la legitimación sustancial, el interés. Si la compañía de seguros me paga la indemnización por destrucción total, no hay violación de la norma jurídica. No hay quiebre del nexo jurídico. No tengo un verdadero interés. ¿Qué es lo que estoy reclamando si la aseguradora me pagó la indemnización? Sigamos adelante. En orden a las clases de demanda, he planteado aquí diversas alternativas, pero donde vale la pena hacer eje hoy, y
es en la última línea, a los efectos de que ustedes recuerden la clasificación de los procesos. La demanda más completa es la demanda que encabeza un proceso de conocimiento, sea ordinario, sea sumarísimo. Ese mismo escrito, redactado con algunos recaudos menos, de manera más sencilla, será la demanda que encabece un proceso de ejecución, que veremos al final del curso. La demanda cautelar, también la veremos en la última unidad, tiene la misma estructura, pero es menos compleja, algunos recaudos menos, y las demandas especiales tienen que ver con los procesos especiales, la demanda de desalojo, la demanda de alimentos. Se respeta en general, se toma en general la estructura de la demanda del proceso de conocimiento con algunos detalles especiales, con algunas particularidades. A partir de ahora vamos a recorrer los distintos recaudos, en general los vamos a llamar recaudos de admisibilidad, que debo observar como abogado de la parte actora cuando me toca desempeñar la delicada tarea de redactar una demanda. A tal fin, en primer lugar, tengo que estudiar las previsiones del famoso, del importantísimo artículo 330 del Código Procesal, sin dejar de tener en cuenta que, como repasaremos enseguida, la demanda se desarrollará por escrito. Los dos primeros incisos aluden, observarán ustedes, al sujeto activo de un proceso, al actor o demandante, el primero, y al sujeto pasivo de ese mismo proceso, al accionado o demandado, el segundo. Ambos pueden ser personas humanas o personas jurídicas. Por lo tanto, si se trata de personas humanas, la norma exige su debida individualización con nombre y apellido completo y con su domicilio real, si es una persona humana. Si se trata de una persona jurídica o de existencia ideal, la identificaremos con su razón social o denominación y con su domicilio legal. Lo mismo vale respecto del demandado. Si bien el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional no lo detallan, hoy en día es a todas luces conveniente que si se trata de una persona física, la identifiquemos también con su documento de identidad y con su quit o quil en lo posible. Y si se trata de una persona jurídica, con su quit o quil. Así que a través del inciso primero y segundo tenemos identificado el sujeto. El inciso tercero se refiere al objeto de una relación jurídico-procesal y menciona la necesidad de indicar la cosa demandada designada con toda exactitud. Alude al concepto que nosotros ya hemos estudiado de pretensión, aquello que quiero obtener al cabo del proceso, el bien de la vida del que me vi privado y que quiero recuperar a través del proceso, el acto procesal a través del cual se solicita ante la jurisdicción y frente a una persona determinada la resolución de un conflicto según hemos visto. En los escritos en general, este capítulo se identifica con el título o con la expresión objeto. ¿Qué quiero obtener? Y si es una pretensión de condena a dar una suma de dinero, el ejemplo del proceso contra la aseguradora, entonces se trata de una suma de dinero, de que se condene a la aseguradora demandada a abonar una indemnización al actor. Si se trata de un proceso de desalojo,
la condena a una obligación de hacer consistente en la restitución de la tenencia del inmueble que el inquilino ocupa indebidamente porque venció el contrato. Si se trata de un proceso de filiación, pretensión constitutiva, que se emplace al demandado en la calidad de padre del actor, a quien corresponde que se lo emplace en la calidad de hijo. Hay que observar para la redacción de este capítulo, que apunta a dar precisiones tanto cualitativas como cuantitativas respecto de aquello que se demanda, digo, hay que observar el llamado principio de congruencia, consagrado en el Código Procesal, especialmente en los artículos 34, 161 y 163, inciso sexto. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste el principio de congruencia válido, aplicable al proceso civil? En que debe existir una relación inmediata y directa entre la pretensión que plantea el actor en la demanda, la pretensión que estudiaremos, que planteará el demandado en la contestación de la demanda, y la decisión que tome el juez en la sentencia, puesto que, como regla, el juez no puede conceder más de lo pedido. Si lo hace, incurre en una patología que denominaremos fallo ultra petita. Ni tampoco puede, es decir, le reclaman 100.000, no puede conceder 150.000. Tampoco puede conceder una pretensión no reclamada. Si el paciente que demanda al médico por mala praxis médica y le requiere una indemnización, y el juez concede la indemnización, pero además condena al demandado a pagarle la cobertura médica prepaga de por vida respecto del actor, y esta pretensión no fue planteada por el actor en la demanda, estaría incurriendo el juez en una patología que denominamos fallo extra petita. De modo tal que el principio de congruencia liga al juez respecto de las pretensiones planteadas en la etapa de postulación o constitutiva por las partes, y también lo liga respecto de los hechos que éstas han invocado. Esta es la regla general que debe observarse en la materia. Cabe agregar una excepción respecto de este inciso. En los procesos de daños, cuando no es posible determinar al momento de redactar la demanda la indemnización reclamada, porque, por ejemplo, depende de elementos aún no definitivamente fijados, el accidente ocurrió hace 2 meses, las heridas aún no curaron, hay una incapacidad temporaria por parte del actor que sufrió graves daños en sus piernas, pero no se sabe si va a poder volver a caminar o no va a poder volver a caminar aún. A esta altura no es posible fijar definitivamente la suma a reclamar. Entonces se recurre a una locución costumbrista en este capítulo de la demanda. Reclamo la suma de 1.000.000 de pesos y lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos. Esta frase, según recoge la jurisprudencia, permite que el juez otorgue 1.000.000 o una suma superior. Permite hacer una suerte de excepción o salvedad al principio de congruencia. Así que tenemos
Incisos primero y segundo, dedicados al sujeto. Inciso tercero, dedicados al objeto. Y el inciso cuarto presenta el tercer y último elemento de una relación jurídico-procesal, la causa. En la demanda hace falta exponer los hechos en que ésta se funda con la máxima claridad. ¿Y por qué los tengo que exponer claramente? Recuerden, en el proceso nos manejamos con la teoría de la comunicación. El actor promueve la demanda y este mensaje que transmite le tiene que llegar claramente al receptor, que es el juez y que es el demandado. Porque si el juez no los comprende, será difícil que acoja la versión de los hechos que da el demandado. Y si el demandado no los comprende, tendrá la posibilidad, como veremos, de oponer la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. 347, inciso quinto. La demanda, en un proceso de conocimiento, corresponde que sea redactada en base a un principio, que se llama principio de sustanciación, según el cual hace falta que la demanda contenga un relato prolijo, detallado, exhaustivo, de los distintos aspectos que deben ser considerados para analizar el conflicto. Como todo relato, como ustedes ya han estudiado en la escuela secundaria, estará conformado por ¿cuántas partes o sectores o tramos o capítulos? 3. En primer lugar, una presentación o introducción. En segundo lugar, un nudo o desarrollo. Y en tercer lugar, una conclusión o desenlace. ¿Cómo sería en el ejemplo del incumplimiento del contrato de seguros por falta de pago de la indemnización por el riesgo de destrucción total? En la presentación, en la demanda, habrá que relatar las circunstancias de tiempo y de lugar. ¿Cuándo ocurrió el siniestro? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuál era el vehículo que conducía el actor? Esto hace a la presentación. Luego el nudo. Fue contratada una póliza para cubrir el riesgo, entre otros, de destrucción total. La póliza presenta tales y cuales características. Los riesgos cubiertos son tales. Y luego el conflicto, es decir, el desenlace. Ocurrió el siniestro, impactó contra un árbol el vehículo de la actora. Se produjeron una serie de daños graves que permiten que sea calificado como riesgo de destrucción total. Reclamada la indemnización a la aseguradora, esta se negó a abonarla. Allí estarían presentados los 3 principales sectores. Para redactar este trascendente capítulo de la demanda, también hay que recordar las pautas de sintaxis, de ortografía, de gramática, que ustedes traen a la universidad con mayor o menor formación. Nuestro proceso sigue siendo escrito, tal vez no por tanto tiempo, pero en todo caso, esta fase, aun cuando sobrevenga un proceso electrónico, aun cuando sobrevenga un proceso en los nuevos códigos procesales con más oralidad que la que tenemos, esta fase de la actuación procesal, los actos que corresponden a la etapa que estamos viendo, etapa introductiva o de postulación, van a ser en general escritos. Así que tendremos que recordar
los signos de puntuación, cuándo usamos el punto y seguido, cuándo tenemos que usar el punto y aparte, cuándo tenemos que usar coma, cuándo tenemos que usar punto y coma en la construcción de la oración, cuándo tenemos que usar los dos puntos. Recuerden que cuanto más claro sea el mensaje, más inteligible, más fácilmente comprensible sea para el juez, más posibilidades de éxito tendrá nuestra presentación. Y también recuerden que cada afirmación de hechos que formulamos tendrá que ser, en principio, acreditada en la etapa probatoria. Muy bien. El inciso quinto se refiere al derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. Aquí viene un capítulo en la demanda que solemos llamar derecho, que recoge las normas jurídicas aplicables y también es útil para citar doctrina y jurisprudencia que sustenten mi postura, que sirvan para encuadrar los hechos que he alegado en el inciso anterior. La cita de doctrina y de jurisprudencia es especialmente útil cuando el punto puede estar o puede ser solucionado con posiciones que puedan resultar opuestas. Más de una vez un supuesto fáctico está aprehendido por distintas normas jurídicas o está discutida la solución en las fuentes del derecho. Entonces allí es cuando, para tratar de convencer al juez acerca de que tenemos razón en nuestro encuadre, es cuando buscamos las citas. Tengan ustedes en cuenta que en esta materia rige un adagio: iura novit curia, que se suele traducir como que el juez conoce el derecho. Sin embargo, yo prefiero explicar este punto diciendo que el juez está en condiciones de elegir la norma jurídica aplicable al caso concreto. Puede aplicar la que le proponen las partes, la que le indican las partes en la demanda y en la contestación de la demanda, o bien puede optar por aplicar una norma jurídica distinta. Por lo tanto, podemos afirmar aquí que el principio de congruencia al que aludí en el inciso tercero, para los hechos y para las pretensiones, no se aplica para el derecho. El juez está ligado por el principio de congruencia para hechos y pretensiones. El juez es libre de elegir la norma que aplicará, es decir, no está ligado, repito, por el principio de congruencia en materia de derecho. Luego, finalmente, en el inciso 330, la petición en términos claros y positivos. Este punto es una suerte de resumen de todos los contenidos de la demanda que en un escrito observaremos o denominaremos habitualmente como petitorio, y repite el concepto de claro, repite el concepto de positivos, hace el presupuesto procesal de claridad, hace la aplicación de la teoría de la comunicación, en este punto específicamente aplicada a la demanda. Y contiene básicamente este capítulo de la demanda dos tipos de peticiones. La final se llama petición sustancial o fondal. Solemos decir, palabras más, palabras menos. Oportunamente se haga lugar a la demanda, condenando al demandado a pagar la indemnización reclamada con más sus intereses y costas. Y antes de ese último renglón del capítulo del petitorio, encontramos las peticiones formales o adjetivas o procesales. Y decimos: me tenga por presentado, por parte, por constituido el domicilio procesal, tenga por acompañada la prueba documental, tenga por ofrecidos los restantes medios de prueba,
ordene correr traslado de la demanda, etc. La petición sustancial hace aquello que quiero obtener al final del proceso, la que Palacio llama petición mediata. Las peticiones adjetivas, que Palacio llama peticiones inmediatas, hacen al desarrollo del proceso, al paso a paso del proceso. Veamos ahora alguna aplicación de los conceptos que les acabo de transmitir. En primer lugar, sobre monto reclamado, o sea, sobre el inciso tercero del artículo 330 y el principio de congruencia. Fíjense, cuando en la demanda se peticiona en forma definitiva las sumas allí consignadas, sin subordinarlas a lo que en más o en menos resulte de la prueba, el tribunal no puede superar ese límite cuantitativo. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y otro ejemplo, también relativo a este mismo inciso, en materia de principio de congruencia, alude a los casos que, aunque les parezca mentira, más de una vez se ven en la práctica, en que el actor reclama una suma en concepto de capital y omite reclamar los intereses. ¿Qué dijo más de una vez la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Si el rubro intereses no fue objeto de petición en la demanda, no puede condenarse a la accionada a cumplir una obligación que no fue motivo del juicio, pues de lo contrario se afectaría el principio de congruencia en su vinculación con el derecho de defensa en juicio. Agrego yo, en este caso estaría fallando extra petita, por un rubro no reclamado. Bien, volvemos. A nuestro esquema. Pasemos ahora a otras normas del Código Procesal y del Reglamento para la Justicia Nacional. Muchas de ellas, la mayoría de ellas, ya las estudiamos cuando vimos los recaudos de los escritos, como actos procesales principales de exteriorización de o por las partes en el proceso. Si yo sé cómo se redacta una demanda, y lo vamos a profundizar en las clases prácticas, entonces sé redactar cualquier otro escrito, porque la demanda es el escrito más completo. Y entonces tomamos normas tales como 115, 118, 120, 121 y otras del Código Procesal, 46, 47 y otras del Reglamento para la Justicia Nacional. Idioma nacional, como vimos en su momento, tinta negra, como vimos en su momento, suma o sumario, es decir, el título, en este caso, promueve demanda por incumplimiento contractual, inicia demanda por daños y perjuicios, inicia demanda de divorcio, etc. Luego de la suma o sumario, ¿a quién va dirigido este escrito? Cualquier escrito puede ir dirigido al señor juez, a la Cámara de Apelaciones o a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero este escrito de la demanda irá, como regla, dirigida únicamente al señor juez o al señor juez nacional en lo civil o al señor juez de trabajo, porque la etapa introductiva se desarrolla ante los jueces de primera instancia, salvo que se trate de un supuesto de competencia originaria de la Corte Suprema, artículo 117, y sea el caso en que, ejemplo, la provincia de Río Negro demanda al Estado Nacional por regalías petroleras, y entonces será Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, será primero promueve demanda y luego Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esa es una excepción a la regla. Luego viene el encabezamiento, y aquí les recuerdo, variará la redacción de este capítulo según el actor litigue por derecho propio o litigue a través de un representante.
constitución del domicilio procesal, primera presentación, artículo 40 del Código Procesal, y domicilio electrónico, patrocinio letrado, detalle de la representación, 46, 47, 48 del Código Procesal. Habrá detalle de la representación si litiga a través de un letrado apoderado. Si litiga por derecho propio, no será necesario este punto. Firma de la parte y su letrado patrocinante, o del letrado apoderado según el caso. Prueba documental. Artículo 333 del Código Procesal. En la demanda, el actor tendrá la carga procesal de acompañar los documentos que se encontraran en su poder de los que intente valerse. Conectamos el 333 con 387, 388 y 389 del Código Procesal. Y las restantes pruebas, los restantes medios probatorios, ¿qué tengo que hacer en la demanda si soy el actor? Los tengo que ofrecer. Todos los medios de prueba, como regla, salvo la documental que la acompaño, los tengo que ofrecer en la demanda. Como dijimos más temprano, tengo que pagar la tasa de justicia, salvo que sea un supuesto de excepción y promueva el beneficio de litigar sin gastos. ¿Qué quiere decir aportes colegiados del letrado? Tengo que acompañar el bono previsto por el artículo 51, inciso D, de la ley 23.187, como abogado. Planillas iniciales, según el fuero, hay que llenar una planilla para poder iniciar una demanda, consignando una serie de datos básicos y, como vimos en la clase correspondiente, como requisito de admisibilidad, tengo que acompañar el acta que da cuenta de que transité por el camino de la mediación y no llegué a un acuerdo. Artículo 1 y concordantes de la ley 26.589. Aquí tienen consignados algunos elementos circunstanciales. Uno ya lo vimos hoy, prueba anticipada, que puede estar en la demanda. Medidas cautelares lo veremos al final del curso. Y planteo de la cuestión federal hacia el recurso extraordinario federal, que no podremos profundizar en el curso. Pero no necesariamente ninguno de estos tiene que estar en una demanda. En el modelo básico no lo vamos a encontrar. Luego viene un punto trascendente que iré recorriendo rápidamente ahora. La notificación del traslado de la demanda. Ya vimos notificaciones por diversos medios, notificación por cédula y por otros medios en la clase, en la unidad correspondiente a los sistemas de comunicación de las resoluciones judiciales. Particularmente respecto del traslado de la demanda, aprovecho para decir, si se trata de un proceso de conocimiento ordinario, se le confiere el traslado al demandado de la demanda para que la conteste por 15 días. Si fuera sumarísimo, por 5 días. Se notifica por cédula. En cambio, en el caso particular que el demandado fuese el Estado nacional, provincial o municipal, en el ordinario el plazo es de 60 días. En el sumarísimo el plazo es el mismo. Luego ven ustedes en la pantalla el supuesto particular de ampliación del plazo en razón de la distancia, si el demandado se domicilia fuera de la circunscripción territorial de la Ciudad de Buenos Aires. Luego el último supuesto que ven ahora en esta pantalla, que ya lo usamos para ejemplificar en la clase de plazos, si el demandado se domicilia en el extranjero, entonces el plazo no es legal. El plazo lo fija el juez. Y además agrego, en esa variable se le notifica por exhorto diplomático. Si el demandado es el Estado nacional o provincial, cualquier Estado, digo, se le notifica por oficio, no por cédula. Recuerden que si se domicilia, si no lo puede ubicar, es una persona incierta o con domicilio desconocido, lo notifico por edictos, como ejemplificamos en la clase correspondiente.
Detengámonos ahora por un momento, antes de ver alguna aplicación de los conceptos que estoy desarrollando, en los efectos derivados de la interposición de la demanda. Aquí nos preguntamos, tanto a nivel sustancial cuanto a nivel procesal, ¿qué consecuencias se producen a partir de que el actor interpone una demanda? Veamos, desde la perspectiva sustancial, conectamos en primer lugar con el artículo 2546 del Código Civil y Comercial de la Nación, no del Código Procesal. La presentación de la demanda trae consecuencias, tiene influencia sobre el plazo de prescripción del derecho que estaba corriendo. Si yo cuento con 5 años para iniciar una demanda contra la aseguradora por el incumplimiento contractual, por aplicación del Código Civil y Comercial, o cuento por un año, con el plazo de un año, por aplicación de la ley de seguros, no importa, no voy a entrar ahora en esa cuestión en la que hoy en día hay alguna discusión jurisprudencial, ese plazo corre ¿desde cuándo? Desde el día del siniestro. Cuando yo promuevo la demanda, logro la interrupción del plazo, es decir, que vuelva a cero. Y la otra variable, el otro efecto, es que cuando el ordenamiento sustancial, Código Civil y Comercial, por ejemplo, me permite, por el incumplimiento de ese derecho, reclamar por 2 caminos, reclamar, por ejemplo, exigir el cumplimiento del contrato, un contrato de compraventa, frente al incumplimiento de mi contraparte, yo puedo exigirle el cumplimiento, que me pague el precio. Soy el vendedor, el comprador no paga el precio. Le puedo exigir que me pague el precio. Pero también le puedo exigir la rescisión del contrato. ¿Y para qué me sirve el ejemplo respecto de este punto? Si yo le exijo la rescisión del contrato, pierdo la posibilidad de exigirle el cumplimiento. Electa una vía, pierdo la otra. ¿A partir de cuándo? A partir de que promuevo, o de qué acto, a partir de que promuevo la demanda. Podemos dar otro ejemplo en el caso de un accidente de trabajo. El sistema del derecho del trabajo me permite reclamar el pago de una indemnización especial, ley 24.557, o de una indemnización integral, Código Civil y Comercial. Pero cuando reclamo una, pierdo la posibilidad de reclamar la otra. Los efectos procesales nos sirven para ir conectando este punto con otros que hemos visto en la materia hasta ahora, en las unidades anteriores. Cuando se inicia una demanda, se produce la apertura de la instancia, la apertura del proceso, y ello le genera al actor la carga procesal de impulsar el proceso. Y si no cumple con esta carga, puede sobrevenir como consecuencia una situación patológica que lo castiga. Esa inactividad procesal puede traer como consecuencia la caducidad o perención de instancia. Luego, la iniciación de una demanda importa para el juez, para la jurisdicción, la necesidad de pronunciarse. Esa demanda requiere, como todo escrito de las partes, una resolución del órgano jurisdiccional. Puede declararla admisible y ordenar que tramite, puede declararla inadmisible, puede ordenar su archivo por improponible, artículo 337 del Código Procesal, pero siempre tiene que pronunciarse. ¿Por qué? Vayan a la clase de jurisdicción. La jurisdicción es un poder, deber del Estado, y entonces es un deber. Siempre me tiene que dar respuesta. Luego, cuando el actor inicia la demanda, queda fijada para él la competencia del juez. Se produce, aun cuando la dedujera ante un juez que en principio sea incompetente, según vimos en la clase de competencia, la prórroga tácita de la competencia. Luego no puede arguir
la incompetencia. También, una vez que inicia para la demanda, el actor, ante un determinado juez, pierde la posibilidad de recusar sin causa, artículo 14 del Código Procesal. Si lo quiero recusar, lo tengo que hacer en la primera presentación. No lo hago, pierdo por preclusión esa chance. Luego, para el actor, la presentación de la demanda implica la confesión, implica sostener que los hechos que él mismo relata son verdaderos. Luego no puede ir para atrás. Teoría de los actos propios. Luego no puede desmentir esos hechos que él libremente relató. Bien, veamos en la última parte de la clase de hoy una aplicación de algunos de los conceptos que les presenté recién. Tanto para notificación de la demanda, cuanto para efectos de la presentación. En cuanto a notificación de la demanda, quiero aprovechar para compartir con ustedes una resolución recientemente dictada en el marco de la pandemia por el coronavirus, en el marco de las situaciones extraordinarias que también se están viviendo a nivel de la justicia, en un proceso que tiene que tramitar urgentemente, en un proceso de alimentos. Encontramos aquí dos novedades, dos particularidades. Si bien es un proceso que tramita en la provincia de Buenos Aires, vale el ejemplo. El juzgado fijó audiencia para la declaración. Esta primera variante tiene que ver con la temática de audiencia que vimos en la clase de actos procesales. Y en la misma resolución ejemplificaré con notificación del traslado de la demanda. Respecto de la audiencia, fíjense, se convoca para determinada fecha al actor y a su letrado, al demandado y a su letrado. Y fíjense, qué interesante, si continúa el aislamiento sanitario obligatorio a dicha fecha, se hace saber a las partes que la audiencia, se celebrará por videoconferencia mediante la aplicación Teams, para lo cual se anexa a la presente resolución los instructivos de instalación y funcionamiento de esa app. Y respecto al mismo punto, un poco más adelante, se dice que si no funciona Teams, las partes deberán proponer algún sistema alternativo que les resulte de más fácil aplicación y que reúna las condiciones tecnológicas similares, como por ejemplo Zoom, por un lado. Y por el otro, a propósito de la notificación, se remarca la notificación del traslado de la demanda, nada menos, como es un tema urgente, alimentos, que deben flexibilizarse las normas procesales y que para la notificación corresponderá utilizar la aplicación WhatsApp y se desarrolla el procedimiento para que se cumpla esta notificación sin dejar de respetar el principio de contradicción y la garantía de inviolabilidad de defensa en juicio de la persona y de los derechos en los aspectos que les resalté particularmente y que no tiene sentido que les lea. Se los dejo para que ustedes lo vean con tranquilidad en el material que les voy a remitir. Y por último, a propósito de los efectos de la presentación de la demanda y del artículo 2546 del Código Civil y Comercial de la Nación, que rige del 2015, noten ustedes que la iniciación de una demanda provoca la interrupción de la prescripción, aun cuando fuere presentada ante un juez incompetente, fuere presentada con algún defecto de personería, o fuere presentada en el plazo de gracia. Recuerden las dos primeras del artículo 124 del Código Procesal. Si el asunto prescribe hoy, el derecho prescribe hoy, yo puedo iniciar la demanda mañana en el plazo de gracia, en las dos primeras horas, y logra el efecto interruptivo de la prescripción. Para eso tengan ustedes en cuenta, como ejemplo, el fallo que les muestro. Este es un fallo anterior al 2015, el Código Civil y Comercial no establecía este punto expresamente y era materia de discusión. Hoy ya no lo será.
Señoras y señores, queridos estudiantes, me despido hasta la próxima semana, luego de tratar la unidad 8 del programa. Que les vaya a ustedes muy bien, cuídense.